Víctor de la Flor con nosotros. Hola Araceli, ¿cómo estás? Mucho gusto una vez más aquí contigo y con todo el público que nos sigue Vic, semana a semana. así mismo es. Víctor, estamos tratando un tema ya de despedida del año. ¿Cómo considera que puede un inmigrante que está en los Estados Unidos ya ir preparándose para la llegada de Donald Trump y que no esté tan afectado psicológicamente? Bueno, las emociones es difícil, creo que aportamos de esta manera porque llevamos una luz, pero legalmente, ¿qué puede hacer esa persona? Claro, el tema es muy grande y se ha dicho mucho. Sin embargo, lo que es importante es siempre, y lo que le digo a los clientes con los que trabajamos, es ver el caso en concreto. Hay muchas personas que entraron eventualmente con un visado, hay otras personas que cruzaron frontera, hay otras personas que tienen un caso de asilo pendiente, hay personas que están dentro de la corte y otras personas que no están dentro de la corte de inmigración. Entonces, cada caso es distinto. Hay gente con familia, con hijos, sin hijos, etcétera. Entonces, lo importante para aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos es ver su estatus actual, qué es lo que están haciendo en materia de inmigración, si hay una solicitud pendiente, si no hay una solicitud pendiente, por qué no existe una solicitud pendiente, si es que podría haber una solicitud o una petición para ellos, si vinieron pues huyendo de su país, de repente podrían tener un caso de asilo o de suspensión de deportación o de protección bajo la Convención en contra de la Tortura. Entonces, podría haber quizá muchas avenidas para aquellas personas que ya se encuentren dentro de Estados Unidos y que por ahí podrían pues obtener algún beneficio, o inclusive hay algunos casos también que no queda hacer nada, que queda quizá esperar y ver qué es lo que pueda pasar en el futuro. Pero lo importante es ver y analizar el caso en concreto y con un abogado, por supuesto. Claro, yo siempre le he dicho a muchos que se me han acercado y me han dicho, ¿qué vamos a hacer después del 20 de enero? Y yo le dije, bueno, pero después del 20 de enero el mundo no se acaba. Hay un cambio de gobierno en la República Dominicana, perdón, en Estados Unidos, en la República Dominicana falta mucho, pues en Estados Unidos, señores, lo que usted debe de ir mirando en qué manos expertas se va a poner para que usted no sea uno de los que deporten. Pero no obstante a eso, evitar las multas, evitar manejar sin licencia, evitar delinquir en general y ponerse para lo suyo, porque como Víctor lo dice, yo que no soy abogada, entiendo que hay muchas maneras, porque si no, usted no estuviera en este país. Usted viene a este país con la esperanza de hacerse legal, porque usted también está consciente que sí lo puede hacer. ¿Sí o no, Víctor? Y hay muchas maneras. Es correcto, Araceli. Por ejemplo, actualmente, al día de hoy, si una persona efectivamente está escapando de su país, está huyendo de su país por amenazas que ha recibido y que podría pues solicitar o pelear un caso de asilo en Estados Unidos, hay caminos legales para poder solicitar asilo, que es actualmente el uso de la aplicación CBP One. Pero sí, efectivamente, hay que esperar en México, hay que inscribirse en la aplicación, hay que esperar a que les den una cita, etcétera. Pero ese camino es el camino formal para poder pedir un asilo. El cruzar la frontera y pedir asilo, al día de hoy, lo que genera es un criterio de ineligibilidad. ¿Por qué? Porque hay una norma actual que te dice que estás yendo por el lado que no debes, se llama Circumvention of Lawful Pathway, o sea, que te estás yendo por las ramas, ¿no? Y que no estás cumpliendo con la ley para poder pedir asilo. Y también es importante pues señalar que para poder venir aquí a Estados Unidos hay un número de visas que son específicas para cada situación. Sobre todo en la era de Trump, hay que pensar venir a los Estados Unidos utilizando todas esas herramientas y precisamente las visas, Víctor. Los tipos de visado Es que correcto. hay, muchísimos. Es correcto. Todo el mundo conoce el visado de turista, que bueno, para efectos de venir a vivir a Estados Unidos quizás no es el más idóneo, pero se encuentran las visas de trabajadores, Y es una trabajadores entrada incluso legal. temporales. Correcto, es una entrada legal. Hay trabajadores incluso
temporales que vienen por, bueno, temporada, para poder, por ejemplo, recoger frutas en temporada o, por ejemplo, la temporada alta de vacaciones en Estados Unidos se necesita más gente en hoteles, entonces hay En una vía para que restaurante. puedan venir trabajadores legales en restaurantes, etcétera, que si bien es cierto, no te da una residencia permanente, sí te logra pues una residencia temporal en la cual ganas dinero aquí en Estados Unidos de manera legal, eventualmente pagas tus impuestos y se puede renovar la visa dependiendo de la necesidad del empleador y de la disponibilidad de las visas. Y te Luego hay visas podías de enamorar, inversionistas, etcétera. y te podías enamorar, y te podías casar. Claro. Hay muchas maneras. Eventualmente hay una vía si es que entras legal y bueno, tienes acá una vida y encuentras a una persona con la que te puedas casar y esta persona es residente o ciudadano, ahí hay otra vía legal para poder obtener papeles aquí en Estados Unidos de manera legal, siempre y cuando resaltando que ese matrimonio tiene que ser de buena fe. Pero vamos, eh, generalmente los casos son de buena fe. Entonces, es importante pues ver esos canales, esas avenidas de poder venir a Estados Unidos de manera legal, sea de manera temporal, una vez más, como trabajo, incluso como estudiante, como intercambio, con profesores universitarios, si son inversionistas, hay visas para religiosos, para Médicos, periodistas. enfermeras, periodistas, Sí, artistas. hay muchas. Entonces, incluso las personas que están fuera tendrían o podrían pues ver, analizar, ver efectivamente qué tipo de visado podría calzarle de la mejor manera y de esta manera poder venir a Estados Unidos de manera legal. La forma, solamente para concluir, la forma más idónea de venir a Estados Unidos dentro de una segunda administración del presidente Trump va a ser efectivamente venir por los caminos legales. Inclusive si es por un tema humanitario. Hay visas humanitarias. Entonces, hay que ver siempre el caso en concreto. Venir a Estados Unidos por esas vías legales que te ofrece actualmente la legislación de inmigración americana. Bueno, Víctor, yo lo que, bueno, es un mensaje que estamos ya concluyendo la sesión, pero este mensaje debe llegar. Y me gustaría que se lo explique de la forma legal. Hay que evitar entrar por la frontera. Y Víctor le puede decir el por qué hay que evitar entrar por la frontera, porque además de las medidas, se le va a dificultar en estos 4 años usted conseguir hacerse legal. Sí, lamentablemente el entrar por la frontera, si bien es cierto, es una opción que las personas pues tienen y eligen, es uno de los casos más difíciles de poder ganar dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde el inicio está mal, en el sentido de que desde el inicio ya hay una violación a las normas de inmigración, por lo tanto se reducen las posibilidades y se reducen las chances que tienen estas personas de poder legalizarse dentro de Estados Unidos. No Claro digo que que es sí. imposible, pero digo No. sí que esa entrada pues dificulta actualmente, en base a la regulación actual que tenemos, dificulta mucho la situación específica e individual de cada persona que lo hace. Bueno, y tan dificulta, y todo el mundo lo sabe, que si notas, después que ganó Trump y está la transición, pues las entradas por la frontera han disminuido bastante. Es porque también hay ya esa conciencia en muchos que han querido emprender el vuelo, bueno, ¿cómo le llamarle por el mar, el Darién? Por mar, por río, ¿cómo es que se llama? El desierto, por donde quiera. Señores, difícil en la era de Trump. Sí, difícil. Víctor, estoy agradecida de tenerte y de verdad que agradezco este año completito tu participación con nosotros. Ese público maravilloso siempre te está enviando mensajes. Esta es la última participación de Víctor este año, pero abriendo enero, Víctor inicia con nosotros un nuevo año maravilloso 2025. Víctor, te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Aracelis. Igual desde aquí te deseo lo mejor a ti y a todo el público para este año 2025, que sea mucho mejor
que este 2024 que ya se nos está yendo.